uno de los temas del día, la respuesta de los acreedores a la propuesta del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en relación a la deuda que mantiene con los bonistas. ¿Aceptaron o no la propuesta? Y en relación a las palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán, ayer, y su envío de la ley de sustentabilidad de la deuda externa, bueno, ¿cómo reaccionaron también? Estamos en comunicación con Carolina Millán. Carolina Millán es la jefe del buró de Bloomberg News en Argentina. Muy buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Luciana. Muchas gracias. Bueno, la idea, la estrategia, la táctica fijada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires en relación a ir muy directo a marcar la cancha con los acreedores en relación al vencimiento del bono BP21. ¿Dio resultado? ¿Los acreedores se sintieron motivados para aceptar esa propuesta? Vimos el día de ayer, casi cerca de la medianoche, que un grupo de acreedores de la provincia que se había conformado y empezado a organizar ya en diciembre, mandó un comunicado en el que decía que recomendaban que cada inversor evaluara la propuesta por su cuenta, pero que, en la opinión de ellos, el proceso había sido muy corto, lo llamaron truncado, y no estaba respaldado por un plan integral más largo. Hablaron también de seguir las conversaciones en buena fe, pero bueno, lo que vimos el día de hoy fue que la provincia va a extender esta propuesta hasta el 31 de enero. Esto, Carolina, se debe a que no alcanzaron el 75% de aceptación de los bonistas. El comunicado de la provincia no detalló, no desglosó el porcentaje de los acreedores que participaron, pero sí notó que aunque tenían aunque tuvieron un buen apoyo, seguían en contacto con algunos inversores institucionales grandes, con lo cual se puede llegar a deducir que ellos consideran que con la extensión del plazo de una semana pueden llegar a una cantidad mayor de acreedores. Recordemos que ellos necesitan llegar al 75% de los tenedores de ese bono para que la propuesta tenga efecto. La propuesta, el bono debe pagarse el capital el 26 de enero. ¿Esto es así? Claro, es así. El bono en realidad vence en el año 2021, pero hace un pago de capital el 26 de enero. Son 250 millones de dólares que la provincia lo que propone es, en vez de hacer el pago en enero, hacer el pago el 1 de mayo y mientras tanto seguir pagando los intereses. Lo que ellos proponen es que esto permita que los acreedores de la provincia, que en muchos casos son también tenedores de deuda soberana, puedan participar de las charlas a nivel país. Ahora, Carolina, el 26 de enero no se va a pagar ese vencimiento. Esto implica que empiezan a correr esos 10 días que, bueno, dentro de las lógicas de la tenencia de bonos y de las penalidades, aquel deudor que no puede cumplir con esos pagos, empiezan a dejar a la provincia en riesgo de un default selectivo. ¿Esto es así? Sí. Es correcto. Estos bonos tienen lo que se llama un periodo de gracia, que son 10 días en este caso, que empiezan a correr luego de que no se haga el pago. El 31 de enero, como podemos calcular, queda la mitad de ese periodo, con lo cual, dependiendo de cuál sea el resultado, tal vez la provincia contaría con un par de días más que sin duda serían clave para evitar una situación de incumplimiento. Ayer uno de los fondos de inversión, Fidelity, se supo por versiones que había comunicado su rechazo a la propuesta. ¿Esto se confirmó? No se pudo confirmar ni por el lado del fondo en sí, con los cuales nos contactamos el día de ayer, ni tampoco la provincia o funcionarios de la provincia manifestaron que las negociaciones seguían, con lo cual no está claro tampoco si siguen teniendo una posición tan grande como la que indican nuestros datos, que datan en algunos casos de noviembre o septiembre, pero sí todo ¿Qué parece posición indicar era? que ¿Qué porcentaje tenían de esa deuda de los bonos? Serían casi el 16%, lo cual le permitiría tener un rol bastante importante cuando consideramos que la provincia tiene que buscar llegar al 75% del principal.
Ahora, Carolina, desde la provincia de Buenos Aires, la estrategia tan dura de decir, bueno, vamos a correr el plazo al 1 de mayo y le damos tan pocos días para aceptar esta propuesta, no parece haber tenido el resultado esperado. ¿Ese es el análisis que hacen los acreedores? ¿Se sienten fortalecidos a partir de este corrimiento de plazo para aceptar o no la propuesta que tuvo que hacer el gobernador Kicillof hasta el 31 de enero? Una de las dudas que había en estos últimos días era si efectivamente la provincia iba a intentar alargar los plazos, pero sobre todo se iba a cambiar la propuesta en sí, es decir, ofrecer algo más como para tratar de motivar a que los inversores participen de esta propuesta. No fue el caso, la propuesta se mantiene tal como fue anunciada la semana pasada. ¿Es algo más que podría haber sido? Mira, en inglés se le llama el sweetener, que viene a ser como algo que sirva para atraer a los inversores. En el año 2005, en el caso de esa reestructuración de la deuda, sí, por ejemplo, fue el caso del cupón PBI, que era una estructura que lo que le decía al inversor era, les entrego ahora este instrumento y cuando la economía crezca, van a ustedes a recibir un pago, con lo cual son como aliados en nuestro crecimiento futuro. Podría ser un instrumento de ese tipo o alguna otra cosa. Eso definitivamente está abierto a lo que se le ocurra, a lo que él considere posible, la provincia y sus asesores, pero había alguna expectativa de que tal vez eso se iba a garantizar, que no hubiera quita. Pero no sucedió, claro, por ahora no sucedió. Ahora, Carolina, ayer también hubo una conferencia de prensa del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, en relación al envío al Congreso de la Ley de Sustentabilidad de la Deuda. Fue tan, así como el gobernador Kicillof se planta con firmeza en relación a la estrategia en la que cree de marcarle la cancha a los acreedores, el ministro Guzmán también habló de que no se aceptan condicionamientos de ningún tipo en términos de las políticas que pueda desarrollar la Argentina por parte del FMI. Y hubo impacto en el riesgo país, que subió, y caída en el valor de los bonos y de las acciones de las empresas en Wall Street, de las empresas argentinas. ¿Los acreedores están haciendo una lectura negativa de las palabras del ministro? No, en este caso creo que lo que causa bastante expectativa todavía es la línea de tiempo, ¿no? Estamos a 22 de enero, este proyecto de ley se estaría empezando a tratar la semana que viene, y sin embargo el presidente Fernández ha manifestado un interés en que la deuda se pueda resolver hacia el 31 de marzo. Claro. Con lo cual hay dudas, la verdad, sobre cómo tendrían que cambiar los ritmos de la negociación, cómo se tendrían que acelerar para llegar a ese deadline que por ahora es el que está manifestando el gobierno. La idea con la que trabaja el gobierno y que ha acentuado desde que asumió de que la Argentina, para tener una deuda sustentable, no puede pagar capital ahora, en los próximos vencimientos, ¿es una idea que los acreedores ya han asimilado? Sí, eso es consistente con lo que se viene hablando desde la campaña presidencial, con lo cual no es una sorpresa que esta sea la postura. Ahora, el truco o lo crítico son los detalles, ¿no? No es lo mismo una quita en el capital que simplemente un aplazamiento de pagos, en el que igual hay una pérdida para el inversor, ¿no? En términos de expectativas y flujos, pero hay una pérdida mayor o menor. Lo que se llamó mucho la atención también fue que el día de ayer, en el Foro Económico en Davos, el ganador del premio Nobel, Joseph Stiglitz, y mentor en la Universidad de Columbia del ministro de Economía, Martín Guzmán, manifestó que en su visión tendrían que esperarse fuertes quitas. Ayer el ministro en su conferencia habló de que la ley de financiamiento permite 3 vías en estos casos, que es la baja de las tasas, la quita o el aplazamiento de los pagos, y que se usarían 2 de esas herramientas. Las palabras de Stiglitz se interpretan como como un anticipo de una de las decisiones de que habría quitas. Hoy en día se considera que Stiglitz ha sido una persona influyente en el pensamiento de Guzmán. El mismo Guzmán apenas tomó
tomó su puesto como ministro, manifestó que algunas de las presentaciones que había hecho el año pasado no necesariamente reflejaban su visión como ministro, con lo cual todavía quedan dudas de hasta qué punto lo que haya escrito en el pasado va a reflejar su plan, pero sin duda que los inversores que están buscando pistas dentro de la falta de información se están fijando bastante de cerca en este tipo de manifestaciones. Dos últimas preguntas, Carolina. La primera es, ¿qué piensan los acreedores, los tenedores de bonos de la figura de Stiglitz? Bueno, él ha sido una figura muy crítica, por ejemplo, del Fondo Monetario, también con un background de tipo más académico, con lo cual él ha sido... ¿Lo consideran cercano o lo consideran un crítico y un enemigo del sistema financiero y del rol de los bonistas? No sé si un enemigo, pero ha sido crítico en el pasado de cómo se han llevado a cabo algunos procesos de reestructuración a nivel internacional, ¿no? Con lo cual es interesante sin duda ver cuáles pueden ser sus aportes a futuro. Y finalmente, Carolina, en relación a el efecto que tuvo, según algunos, las palabras de Guzmán sobre los mercados, por ejemplo, o el riesgo país, había otra interpretación que decía que en realidad ese efecto se relacionó con las palabras de Stiglitz. ¿Cómo es el análisis desde tu perspectiva? Sí, hoy lo que vemos en los bonos es que la liquidez cayó mucho. Esto quiere decir que debido a todo el suspenso que hay sobre el proceso de la deuda, hay mucho menos operatoria, y esto significa que los movimientos son tal vez más exagerados, con menos operatoria en sí, con lo cual ambas cosas tienen su influencia. Bien. Pero por un lado creo que hay mucho interés en ver que haya más avances en lo práctico en las negociaciones, y según lo que escuchamos en la conferencia de ayer, todavía faltan más precisiones. Carolina, una última antes de cortar. La idea de que un deudor como Argentina, que está en una situación, bueno, al borde, en el caso de la provincia de Buenos Aires, del default selectivo, y al nivel nacional también con serios problemas para cumplir con las obligaciones adquiridas, se plantee tan duramente en una negociación y marque la cancha a los acreedores, ¿es una idea vista con seriedad por parte de los acreedores, o piensan que en realidad el poder está de su lado y la vía judicial en Estados Unidos es el camino más efectivo? O por lo menos o por el contrario van a querer cobrar algo, aunque sea en condiciones adversas. Creo que algo que hay que considerar en este caso es que hay muchos tipos de inversores, ¿no? Tenemos inversores como los que se les llama de distress, así como fue Paul Singer en su momento, que están dispuestos a enfrentarse negociaciones o llevar al país a la corte y estar enfrascados en un proceso que dure mucho tiempo. Y después hay muchos inversores, por ejemplo, que son institucionales, es decir, que lo que manejan son fondos de pensión, que probablemente en su momento invirtieron en Argentina porque hace un par de años parecía que iba en un sendero donde baja de inflación, de crecimiento, más allá de que no se manifestó. Ellos en ese momento consideraron que Argentina no era una inversión tan riesgosa, y bueno, un par de años después se encuentran con que sí lo fue. Entonces, creo que un dato que no es menor es que ahí hay distintos inversores con intereses distintos, y no todos van a querer que el proceso se alargue tanto, porque todos tienen resultados que mostrar al final de cuentas. Eso es a favor del gobierno argentino, entonces, en ese punto, claro. Sí, y también consideremos que para que estas propuestas sean aceptadas, es necesaria una masa crítica. Como hablábamos sobre la provincia de Buenos Aires, el 75% es un número que no es menor. Entonces, lo que sí, el desafío va a ser poder llegar a un número que realmente hacer una propuesta que permita que esa cantidad de inversores participe. Muchísimas gracias, Carolina Mellán, jefe del buró de la agencia Bloomberg News en Argentina. Muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Gracias. Cambiamos de tema. El presidente Alberto Fernández inició su visita a Israel y se encontrará con